Listo, entonces, como les comentaba, mm, vamos a iniciar entonces acá, muchachos, eh, nuestra semana 3, ¿no? Y acá en la semana 3 tenemos que ver función, ¿qué es una función? La gráfica, dominio y rango de una función, y funciones especiales, ¿no? Polinómicas, constante, identidad lineal y cuadrática y cúbica, ¿no? Vamos a ver cómo, digamos, la gráfica de estas funciones, ¿no? Entonces, primeramente, el objetivo es que usted obviamente resuelva o, bueno, identifique funciones, ¿sí? Identifique funciones, ¿no? Determine el dominio y rango de las diferentes funciones, ¿no? Aplicando definiciones y propiedades de las funciones elementales también podría ser, ¿ya? El contenido, tenemos, como decía, tengo funciones y tengo funciones especiales, ¿no? En funciones voy a ver definición, dominio y rango, y en funciones especiales voy a ver funciones polinómicas, específicamente constante, identidad lineal, cuadrática y cúbica, ¿no? Bien, vamos viendo entonces por acá qué es una función, a ver, ¿sí? Entonces, mire, ve, vamos viendo una función, es una correspondencia, dice que asigna a cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. ¿Sí? Analicemos, por favor, lo que dice eso. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, mire, ve, si tenemos por aquí, ve, si vemos eso, ve, una función, dice, es una correspondencia que asigna a cada elemento, ¿sí? A cada elemento del conjunto A un único elemento del conjunto B. ¿Ya? Si, si capturo por aquí esta definición, ¿ya? Mire, ve, y lo voy a poner por aquí y lo analizo, ¿ya? Y no lo analizo, mire, ve. Entonces, me dice, ve, para que yo establezca una función, ¿qué es lo que necesito? Hola, muchachos. ¿Qué necesito? A ver, ¿sí? Hola, hola. A ver, ¿están? ¿Qué le necesito? Ve? Según ahí, ve, ¿qué es lo que necesito para yo establecer una función? ¿Qué será necesario? Tener un dominio y un rango. Ya, tener un dominio y un rango, dice compañera. Ya está. ¿Y ese dominio y ese rango dónde están? Exacto, ¿no? Nicolás por ahí dice, ¿no? Acá dice, una función es una correspondencia, dice que asigna a cada elemento de quién, ¿ven? Del conjunto A, un único elemento del conjunto B. Entonces yo necesito por aquí, ¿ve? Un conjunto A, ¿sí? Y necesito un conjunto B, ¿no? Entonces, acá tengo un conjunto A y acá tengo un conjunto B, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer, ve? Me dice, mira, ve, un elemento de acá me dice, ve, yo voy a tener un elemento aquí en el conjunto A, me dice, entonces dice, ve, una función es una correspondencia, ¿sí? Es una relación, ve, dice, que asigna, ve, dice, a cada elemento, ve, a este elemento de aquí, ve, del conjunto A, ve, dice, un único elemento del conjunto B, o sea, aquí B, un Y, digamos aquí, ¿sí? Le va a asignar así, ¿ya? A ver, la pregunta es, si yo tengo, por ejemplo, por aquí tengo otro elemento, digamos un Z, a este elemento de aquí, ¿le podría asignar otro? ¿Así? ¿Qué me dicen? No, pues, ¿No? No, ¿Por qué? porque el concepto dice que un único conjunto A solo se le asigna a un conjunto B. Exacto, ¿sí? ¿Sí? Exacto. A ver, un momentito, muchachos, por favor.
Hola, 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 muchachos. Exacto, ¿no? A ver, continuamos, por favor. Disculpen, había una interrupción por acá. A ver, le decía, mira, ve, una función, dice, ve, es una regla, es una relación, dice, ve, que a cada elemento, a este elemento X de aquí, le va a asignar un único elemento Y aquí, ve, ¿sí? Como le decía, si yo tuviera aquí otro elemento, entonces les preguntaba, yo puedo asignarle a este X, también puedo asignarle a este valor de Z. Su compañero me decían no. ¿Por qué? Porque violaría lo que dice aquí, mire, ve, ¿no? Lo que dice acá, ve, ¿no? Aquí dice ve un único, ve, ¿no? Entonces viola esa relación, ¿ya? Entonces, eso no podría ser, ¿sí? Ya, entonces no puedo, este de aquí no, no podría ser, ¿ya? Entonces le quitamos ahí. Pero, a ver, si yo tengo aquí, ve, si yo tuviera por ejemplo un S, ¿sí? Y a este S le asigno nuevamente ese valor aquí de Y. ¿Podría ser o no? ¿Qué dicen? Hola, muchachos. ¿Puede ser o no? Sí, profe. Sí lo asigna. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Está de acuerdo a la definición o no? Sí, ¿no? Mire, ve. A cada elemento dice, ve, mire, ve. A cada elemento de A, B, ¿no? Se le asigna un único elemento en B. ¿Sí? Mire, ve. A X solamente se le asigna Y. A S también se le asigna, solamente se le asigna Y. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces eso sí, sí es permitido. ¿Ya? ¿Estamos? Listo, a ver. Entonces, si quedó claro esa, ¿no? Quedó claro eso de ahí. Entonces vamos, ¿no? Vamos viendo por aquí. ¿Ya? Eh, dentro de si tengo una función, entonces me dice una función va a tener un dominio, ¿no? El dominio está formado por el conjunto de los valores que toma la variable independiente. O sea, ¿no? Son las variables independientes, digamos, son las variables, en este caso aquí, ¿ve? Va a ser mis variables del conjunto A, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Y si tuviera, por ejemplo, también para este conjunto A, por ejemplo, tengo por aquí un T, ¿ve? Ahí, entonces, y ese T no puede estar relacionado con nada, no hay problema, ¿no? Entonces, mi dominio aquí, ¿ve? Dice, digamos, son las variables que pertenecen al conjunto A, pero que están relacionadas con un elemento en el conjunto B. En este caso, ¿quién sería mi dominio aquí? Correcto, son los elementos que están en C, el... X y S. No, mire, el dominio, como le decía, son los elementos, ¿ve? Son los elementos que pertenecen al conjunto A de tal forma que están relacionados con un elemento del conjunto B. ¿Quién sería el dominio? X y S. X y S nomás, ¿no? Entonces sería X y S. ¿Sí? ¿Ya? Y el rango también son los elementos que pertenecen aquí al conjunto B, ¿sí? Son los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que están relacionados con un elemento del conjunto A. ¿Quién sería? Y. El Y, ¿no? Mire, ¿ya? El Y. ¿Está bien? Entonces, mire, ve, si usted ve, mire, ve, todo el dominio no siempre va a ser todo el conjunto de partida, como por ahí me hablaban sus compañeros, ¿sí? O por ahí decían los compañeros, vamos a tener un conjunto de partida, ¿ve? ¿Sí? Entonces, vamos a ir aquí, ¿ve? Vamos a establecer una función, ¿ve? Del conjunto A al conjunto B vamos a establecer una función, ¿no? Entonces, para establecer una función tengo que tener un conjunto de partida, ese va a ser el conjunto A, y un conjunto de llegada, que va a ser el conjunto B. ¿Está bien? Pero ahora sí, en ese conjunto de partida, la función tiene un dominio y en el conjunto de llegada, la función tiene su rango. Entonces, no siempre todo el conjunto de partida va a ser el dominio, como puede ser algunos casos que sí, ¿ya? Pero, no siempre va a ser todo el conjunto de partida, va a ser su dominio. También el conjunto de llegada, va a ser, ¿no? Puede ser una parte del conjunto de llegada o puede ser todo el conjunto de llegada también. Eso va a depender de la función, ¿sí? En este caso, entonces estoy poniendo este ejemplo B, que no, que el dominio es una parte del conjunto de partida y el rango también es una parte del conjunto de llegada. ¿Sí se comprendió, muchachos? Hola, hola, ¿sí? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está, ¿no? Si comprendemos eso, entonces, para nuestro curso, mira, ve, aquí para el curso nosotros, ¿no? Para el curso, vamos a ir aquí, ve, para el curso. Para el curso, nuestro conjunto A va a ser igual al conjunto B, ¿sí? Y ese conjunto va a ser todos los números reales,
¿sí? Entonces yo voy a decir, ¿ve? ¿Sí? Luego vamos a escribir así, ¿sí? Vamos a decir, f va a ser una función que va de dónde? Del conjunto de los números reales, ¿hacia dónde? Hacia el conjunto de los números reales. Comienza el conjunto reales y termina en números reales, ¿sí? Entonces así vamos a denotar esa función, ¿no? Entonces ya no va a ser así como esto, ve una función, los conjuntos, ve, en este caso el conjunto A constaba de 3 elementos, el conjunto B constaba de 2 elementos, en este caso aquí ve, nuestro conjunto A va a ser los números reales, o sea, tengo infinitos elementos, y nuestro conjunto de llegada va a ser los reales, que tengo también infinitos elementos, ¿sí? Entonces, esa función tenemos que tener una regla de correspondencia, ¿no? Entonces, vamos a decir, mire, tomamos aquí un X, ¿sí? Y le vamos a establecer aquí un Y, que va a ser un f de X. O sea, mi regla de correspondencia va a ser, ¿no? Una expresión algebraica que va a depender de X, ¿sí? Va a ser una expresión algebraica que depende de X. Y ese va a ser mi Y. Entonces, ¿quién es la variable independiente? La variable independiente, obviamente, es el X, ¿sí? Este va a ser variable independiente. ¿Sí? Y obviamente el Y va a ser la variable, ¿sí? Variable dependiente. Pues, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de X. Mire, Y va a ser una expresión que va a depender de X. ¿Sí? Hola, muchachos. ¿Sí? ¿Está claro? A ver. ¿Sí? Sí, profesor. Ahora, ¿quién es, cómo, no? ¿Quién va a ser esa? Y me dirán, profesor, ¿y quién va a ser ese f de X? Hay un montón, pues, ¿no? Mire, ve, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mire, ve. Ejemplo, digamos aquí, ve, sea f de X, ve, sea f de X, ¿no? Sea f de X, por ejemplo, por aquí, mire, podría poner esto aquí, ve, 2x más 1. Ahí está esa función, ¿sí? Entonces eso va a ser, sea la función f, ¿no? Entonces, escribanlo bonito por aquí, ve, sea, vamos a poner aquí, sea la función f de x es, ¿no? F de x igual a 2x más 1. Entonces podría por aquí determinar su dominio, ¿sí? O determinar dominio de la función, ¿sí? Determinar determinar dominio de f. ¿Cómo lo haría? A ver, ¿sí? ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería el dominio de esa función? A ver. Entonces, mire, cuando yo quiero determinar dominio de una función, entonces yo aquí tengo que, ver, ¿sí? Tendría que ver aquí, ve, cuándo existe esta expresión. ¿Qué me dicen? ¿Cuándo existirá esa expresión ahí? A ver. Ya ustedes han visto bien ecuaciones, entonces me podrían decir cuándo existe esa expresión, ¿no? ¿Cuándo existe esa expresión? ¿Cuándo existe esa raíz? Y cuando el Exacto. radicando es mayor o igual que 0. Exacto, radicando mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, solución diríamos aquí, ¿no? Solución, vamos a tener para la existencia de la raíz, se tiene, ¿no? Se tiene que 2x más 1 debe ser mayor o igual a 0. Listo, entonces eso me va a dar mi dominio, ¿ve? ¿Sí? Eso va a dar mi dominio, ya está. ¿Y cuánto sería entonces? Y a ver, ¿cuál sería? Entonces, pues resolver esa desigualdad, ¿qué me dice? ¿X pertenece a dónde? Hola, Desde muchachos. un medio menos un medio hasta el Ya, más infinito, está. Menos un medio, ¿qué? ¿Abierto o cerrado? cerrado. Cerrado, ¿no? Cerrado, entonces, menos un medio, ¿ve? Hasta más infinito. Entonces, vamos a decir que luego, ¿sí? Luego, ¿ve? El dominio de función, simplemente lo que tengo aquí, ¿sí? Y de menos un medio hasta más infinito. ¿Está correcto? ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Entonces, mire, ve. ¿Ya? Aquí ve, ¿quién es mi variable? ¿No? Este f de x, ¿sí? El f de x va a ser siempre mi y, ¿no? Entonces, ve, vamos, si gusta por aquí, ve, y va a ser, ¿no?
si gusta solamente para D, y va a ser igual aquí, ve, al f de x, que es igual, ¿no? Aquí ve la raíz cuadrada de 2x más 1. Entonces, ve, el y va a ser mi variable, ¿no? ¿No? El y, ¿no? Entonces, si y es igual a f de x, ¿ve? Entonces yo estaría diciendo que y es igual, ¿ve? A esta, ¿no? A raíz cuadrada de 2x más 1. ¿Ya? Entonces, mire, ve, ¿quién ve? Y depende de x, ve. Y depende de x. Entonces, por eso que y es la variable, y es la variable dependiente y x va a ser mi variable independiente. ¿Sí? Entonces, mira, ve, el dominio de esa función, ve, no es todos los reales, mira, ve. El dominio de la función es de menos un medio hasta más infinito, ve. Es una parte de todos los reales, como decía. ¿Sí, muchachos? Hola, ¿se entendió, por favor? ¿Sí? Sí, profesor. Ya está. Entonces, mira, así vamos a encontrar dominio. Vamos revisando más por aquí, ve. ¿Sí? Entonces, el rango, ve, como decía por aquí, ¿no? También está, ve. Eh, por acá lo que decía, ¿ve? No, identifique las correspondencias que son o no funciones, por ejemplo, ¿ve? La primera aquí, ¿ve? Esta es función, ¿sí? Es función porque, mire, ¿ve? Cada elemento solamente le asigna un elemento en B. Aquí, ¿ve? La segunda es, ¿no? También es función porque cada elemento también le asigna un elemento en B, ¿sí? ¿No? Aquí, el cuarto, ¿no? Esto no es una función. ¿Por qué? A ver, muchachos, ¿se ve dónde estoy apuntando? Hola. Sí, profesor, sí se ve. ¿Sí? ¿Por qué no es función? Porque solo le tienen que corresponder un único valor. Claro, en este caso, ¿quién es que no está cumpliendo con eso? En Y. El y, ¿sí? Mira, entonces el y tiene uno y tiene doble, no se puede. En cambio aquí ve, el tercero sí es función B. ¿Por qué? No hay problema, ¿no? Mire, el B está relacionado con 2, pero no hay problema. Nosotros digamos, nos centramos aquí en el conjunto A. Los elementos del conjunto A solamente tienen que estar relacionados con uno, sí. El 6 con el B, el 8 con el B nada más, y el 9 con el D, ¿sí? No hay problema ahí. ¿Ya? Entonces, algo tal vez por aquí, algo tal vez aquí ve para, ¿no? Para llevarlo con la realidad, ve una función, por ejemplo, podría decir, es casado con, por ejemplo, ve, Carlos es casado con María, Pedro es casado con Teresa, Ramiro es casado con Doria, ¿no? Es una función, ve, ¿sí? Entonces, si establecemos esa relación, es una función, ¿no? No, pues, por ejemplo, podríamos poner que Carlos, que Carlos también sea casado, por ejemplo, por aquí ve con Teresa. ¿Se podría o no se podría en la realidad? No. No se puede, ¿no? ¿Sí? Eso es penado, ¿no? Entonces no se puede. Entonces por eso, ve, esa sería una función. En cambio, mire, hay una relación que al menos todos nosotros tenemos, ve, por ejemplo, César, ¿no? Tiene cuenta en, ¿sí? En realidad sí se podría, profe. ¿No? Ante la ley yo creo que no se puede, mi estimado. ¿Sí? Sí. ¿Vea? Mire, entonces tiene cuenta en, mire, por ejemplo, ¿no? Mire, establezcamos la función, tiene cuenta en, a ver, o bueno, la relación, a ver, y veamos si es que es una función. César tiene cuenta en Facebook, ¿ya? Patricia tiene cuenta en Twitter, ¿sí? Martina tiene cuenta en Facebook y en Pinterest, ¿no? Y Aldo tiene cuenta en Google Plus, ¿no? Entonces, mire, no es una función porque aquí Martina, por ejemplo, tiene cuenta en Facebook y tiene cuenta en Pinterest, ¿no? Entonces, ya ahí viola, ¿no? La condición que sea función. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, gráficamente, como les mencionaba, la gráfica de una función, nosotros como vamos a observar aquí funciones, como les decía, de los reales hacia los reales, ¿sí? O sea, su conjunto de partida va a ser los reales, conjunto de llegada va a ser los reales. O sea, vamos a tener aquí una función así, ¿ve? Su conjunto de partida de los reales hacia los reales. Entonces ya no lo podemos establecer así como diagramas de Venn, entonces tenemos que ponerlo aquí en el plano, ¿no? Entonces, mire, aquí ve el X, ve, esto de aquí, el X, ve, el eje X va a ser mi conjunto de partida, digamos, ¿no? Y aquí el Y va a ser mi conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, ¿sí? Esto.
¿Sí? Entonces, les comentaba. Ya no lo podemos establecer, entonces, solamente decir como diagramas de Venn, entonces tendría que poner, ¿no? Ya, como tengo infinitos puntos, la función me va a dar una gráfica, me va a dar una recta, algo así, una recta, una curva, así como esto, ¿ve? ¿No? Por ejemplo, ¿ve? ¿No? Me dice, si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es un conjunto de pares ordenados, x, f de x. ¿Sí? Ese va a ser la gráfica de la función. ¿Y dónde lo voy a establecer eso, conjunto de pares ordenados? Obviamente en el plano, ¿no? X, y. Donde, aquí, ¿ve? ¿Sí? Le decía. Lo vamos a sacar. Donde, mire, ve, aquí, ve, este va a ser, ¿no? Obviamente va a ser mi x, ve, y este f de x, recuerda que va a ser y. Entonces yo voy a poner el par ordenado x, y. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener, ¿ya? ¿Dónde lo establecemos esto? Esto ya pertenece aquí, ve, a R2, ¿no? O sea, el plano, ¿sí? R2, el plano cartesiano. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, en el plano cartesiano nosotros vamos a tener la gráfica de la función. ¿Ve? Como decía, ¿cuál va a ser? ¿Ve? Puede ser así, ve, una curva, puede ser una recta, puede ser una parábola, no sé. Entonces, vamos a ver nosotros las distintas funciones que tenemos que se pueden generar aquí, ¿no? Entonces, a las más conocidas tal vez, y como también puede haber algunas otras desconocidas que no sabemos cómo sería su gráfica, pero tal vez van a ser función. ¿Ya? Entonces vamos viendo, ¿sí? Mire, aquí ve. Observando la gráfica dice determine f de 1. ¿Cuánto creen que sería f de 1? A ver, ¿se puede ver, por favor? 1. Hola. F de 1 es 1. No. Sí, claro, ¿no? Mire, aquí tengo 1, ¿ve? Vengo aquí en la gráfica y aquí este es 1, ¿ve? Ya está. F de 1 es 1, ¿ve? ¿Qué más? F de 0. ¿Cuánto sería f de 0? Mire, porque f de 1, usted tiene aquí 1, ¿ve? Entonces viene aquí a la gráfica, ¿ve? Está aquí, y de aquí, ¿ve? Viene aquí estaría, entonces sería, ¿ve? Sería 1, ¿ve? Entonces f de 1 es 1. ¿Y f de 0? 0. F de 0, entonces ubicaría aquí el 0, ¿ve? Aquí está el 0, ¿ve? Entonces tiene que irse a la gráfica. ¿Y cuánto es, no? Justamente la Menos 3. gráfica de aquí. ¿Cuánto de A? Menos 3, ¿no? Entonces f de 1 es 1 y f de 0, esto es menos 3. ¿Ya? Listo. Entonces, mire, así, ¿no? Así yo establecería esto. ¿Está bien? Entonces vamos avanzando, ¿sí? Vamos avanzando. ¿Qué más tenemos por aquí? No, como observación, le dijimos, mire, ve, función es un conjunto de pares ordenados en el plano que no hay dos pares distintos con la misma primera componente. Ojo, ¿ah? ¿Sí? La gráfica de toda función es cortada por cualquier recta vertical paralela al eje Y en un solo punto. Miren, entonces por aquí esta observación me está diciendo algo, ¿no? ¿Cómo reconocer si una gráfica es función o no es función? ¿Cómo me dice, ve? La gráfica me dice, mire, ve lo que dice aquí, ¿ve? ¿No? Mire, ve. Me dice, ve, la gráfica, ¿sí? La gráfica de toda función es cortada, dice, por cualquier recta vertical, ¿ve? Paralela al eje Y en un solo punto, ¿ve? ¿Ya? Entonces, si yo tengo una gráfica, ¿ve? Entonces, digo, si yo tengo aquí el plano, ¿ve? ¿No? Y tal vez tengo una gráfica así, entonces me dice, ¿qué más? ¿Qué vas a hacer? Me dice, vas a poner una recta vertical, ¿ve? Así. Entonces me dice, la gráfica de toda función es cortada por cualquier recta vertical paralela al eje Y, ya está, acá tengo mi recta vertical, en un solo punto, dice. Entonces la pregunta, ¿esto aquí que puse, será función o no será función? ¿Qué me dicen? No, profe, porque tiene dos No. puntos. No, porque se No. corta, ¿ve? En 2 puntos. Ah, entonces no es función. ¿Sí? Esa no es función, porque acá dice, ¿ve? La afirmación que me dice aquí, ve, la gráfica de toda función, ve, toda función, me dice, ve, es cortada por cualquier recta vertical paralela al eje Y en un solo punto, ve, en un solo punto, ve. ¿Ya? Entonces no es función. ¿Ya? La que puse ahí no es función. ¿Sí? Entonces eso me da por aquí, me da, digamos, me da un criterio para determinar cuál de estas son funciones. ¿Cuáles son funciones? A ver, entonces. La Hey, A, la A, A, B, ya B, B. E, B, Eh, a ver, A, C. B, ya a ver, vamos viendo. Por acá me dijeron, ya está. A ver.
Me dicen la A, A, B y D. ya, A, B, ¿quién más? D. D, ya, ¿quién más? Nadie más. Nadie más, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la C no? Porque mire, fácil, hago una recta vertical, me lo corto en 2 puntos, no es función, no es. Aquí también ve, ¿no? No es. Y aquí también ve, ¿no? O sea, hago una recta vertical, también ve, no es. Cambio A, B y D, sí. ¿Está bien? ¿Correcto, muchachos? Hola. Sí, profesor. ¿Sí? Listo, ya está. Muy bien, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces, siguiente diapositiva. Ve. Mire, acá dice, hallar A y B sabiendo que el conjunto F es función. ¿Cómo sería? Que B vale 3 y ¿Mm? A vale 7. Ya está. ¿Por qué? Por la regla de correspondencia. Ya está, ¿no? Porque acá me dice, ¿no? El 2, ¿sí? Mira, el 2 tiene 3 y el 2 se relaciona con el B. Pero como me dice que es función y recordando que el 2 no se puede relacionar con otro número más que sea 3, entonces la única opción es que, mire, acá estos dos pares ordenados sean iguales, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, la única opción que yo tengo es que estos dos pares sean iguales, como decía B. Este aquí sea igual a esto, o sea, 2, 2, y aquí B, el 3, el B sea 3. Y tengo 6 con 7 y 6 con A. Entonces, como me dice que ya me está afirmando que es función también, entonces de aquí tendría que ser igual con eso. O sea, 6 igual a 6 y 7 es igual a A, ¿no? Entonces aquí tengo que B es 3 y 6 es igual, ¿no? Y acá sería 7 es igual a A, ¿no? 7 es igual a A. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profesor. Entonces tendría eso. ¿Ya? Entonces tendría A es igual a 7. ¿Sí? Entonces, para que sea función, o sea, yo solamente para que sea función veo, ¿no? El primer elemento. Si acá tengo dos pares ordenadas con el mismo primer elemento y ya me dice que es función, significa que el segundo, la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro elemento. ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Hola. Sí, profesor. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? La otra dice dominio y rango de una función desde el punto de vista gráfico. ¿Ve? ¿Ya? Entonces, como les decía, ¿ve? El dominio lo voy a encontrar aquí, ¿ve? En el eje X, porque le decía, mire, ¿ve? Nosotros vamos a tener que nuestro conjunto de partida va a ser el conjunto de los números reales, entonces va a ser el eje X, ¿ve? Entre el conjunto de partida, entonces en este caso, ¿ve? Aquí vamos a tener su dominio, ¿ve? ¿Sí? ¿No? Todo lo que corresponde, ¿ve? Todo lo que comprende la función, mire. Es como si usted dijera, mire, acá tengo mi función, acá comienza, ¿ve? Y acá termina mi función, y usted simplemente lo dejara caer así, ¿ve? Lo hiciera ¿no? Lo hiciera una proyección de esa función, lo dejara caer aquí, ¿ve? ¿Sí? ¿Dónde va a caer, ve? Va a caer así, ¿no? Verticalmente caería y cubriría todo esto, ¿ve? Entonces, todo esto sería su dominio, ¿sí? En cambio, el rango, mire, ve, el rango B es como también, va a tener ¿no? Va a tener la función, tiene toda la función, y usted ya no lo va a proyectar sobre el eje X, sino lo va a proyectar aquí sobre el eje Y. Así ve. Lo dejan. Entonces de acá caería aquí, ve, cubriría toda esta parte tal vez, ve, esto de aquí, ve, hasta aquí, no sé, más o menos ahí, ve. En cambio de este lado, ve, si lo proyecta sobre el eje X, ve, sería así, ve. Entonces ese aquí vendría aquí, ve, ¿sí? ¿No? Porque caería por aquí, ¿ve? Y la otra parte caería de vuelta sobre esta por acá, que ya está cubierta, ¿ve? Hasta ahí. Entonces, todo lo que cayó aquí sobre el eje Y sería el rango, ¿ve? ¿No? Y esto dice aquí, ¿ve? ¿No? El rango es esto. ¿Está bien? Entonces, aquí, mire, ve, observe que aquí, ¿ve? En la parte superior este es abierto, ¿ve? Entonces, aquí va a caer abierto, ¿ve? En cambio, aquí este es cerrado, entonces aquí caería cerrado, ¿ve? Igual aquí para el dominio, ¿ve? Este es cerrado, cayó acá en el eje X, cayó cerrado. Aquí en la parte superior, este fue abierto, ¿ve? Entonces cayó sobre el eje X abierto. ¿Sí? ¿Por qué cerrado? Porque está pintado acá, ¿sí? Acá está pintado, ¿ve? Mire, ¿ve? Entonces esta bolita está pintada, entonces cerrado, ¿ve? ¿Sí? Cae cerrado, entonces esta bolita acá está pintada, cae cerrada. En cambio aquí la bolita, ¿ve? En la parte superior, ¿ve? No está pintada, ¿ve? Entonces significa que es abierto, ¿sí? ¿Se comprendió? Hola, muchachos. ¿Hola? ¿Sí?
No, es solamente es el ejemplo, ¿sí? Solamente el ejemplo, Liz, ¿ya? Solamente es por el ejemplo. No siempre va a ser así, ¿no? No va a ser siempre, ¿sí? A veces va a ser cerrado los dos, a veces va a ser los dos abiertos, entonces hay que ver eso, ¿no? Depende del intervalo, pues, ¿no? Depende del intervalo que tengamos del X, ¿sí? Si el X, el intervalo es abierto, digamos, ¿qué tal si tengo así, ve? El intervalo A, coma B, entonces aquí en el B va a ser abierto, pues, ¿sí? Y en el A sería cerrado, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿ya? Le va a depender de qué intervalo que tengamos, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces, eso es, ¿no? Es lo que tenemos aquí en cuanto, ¿sí? Al dominio y rango de una función. Por ejemplo, aquí me dice, ve, hallar el dominio y rango de la función, utilizando la gráfica. A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿qué me dicen? El dominio varía de -2 a -2 abierto a 1 cerrado. Exacto, sí, mire, ve, sí, lo que su compañera dice, ve, mire, ve. Aquí, ve, mire, entonces vengo, mire, el dominio, ve, va a venir aquí, ve, caería, entonces yo voy a poner aquí, ve, dominio, ¿sí? Dominio de F, entonces sería ¿cuánto, ve? Aquí es abierto, mire la bolita no está pintada, ve, caería ¿dónde, ve? En -2, ya está. Entonces sería -2 abierto, ve. ¿Hasta dónde, ve? La gráfica viene aquí, ve, y tendría aquí, ve, ¿sí? Entonces sería ¿hasta dónde? Hasta 1, ve, 1 pero cerrado. ¿Ya? Y si quisiéramos encontrar el rango, a ver, ¿cuál sería el rango? Desde 1 cerrado hasta 4 abierto. A ver, 1 cerrado sería, a ver, ¿qué dicen? Bueno, Desde cero, 0, 0, 0, ¿sí? 0 cerrado, abierto. cerrado, Cerrado, cerrado. ¿sí? Cerrado, ¿hasta dónde? 4 El cuarto, abierto. cuarto abierto, ¿sí? El ejemplo 2, a ver, entonces, ¿cuál sería? Desde -2 cerrado hasta 2 cerrado. Exacto, -2 cerrado, ¿ve? Hasta 2 cerrado. ¿Y rango? Desde 0 cerrado hasta 4 cerrado. 0 cerrado hasta 4 cerrado. Ya está. ¿Sí? ¿Está correcto? A ver, ¿sí, muchachos? Hola. Pregunta, por favor. ¿Está todo correcto? Sí, todo claro, profe. ¿Sí? A ver. Listo, a ver. Voy a borrar entonces, mire eso. ¿Sí? Voy a borrar para pasar la diapositiva. Ya está. ¿Sí? Listo, a ver. ¿Ya? A ver. Ahí, mire, ve. Observe, ve, dice. Observe que aquí ve el dominio, mire, ve. Está claro que el dominio es, ve, de uno, Cerrado. de uno cerrado hasta 7 abierto, ¿sí? Sí, profesor. Y el rango, mire, ve el rango, ve. Como es una recta horizontal, mire, ve, ¿sí? El rango solamente va a ser un número, es 2, ve. ¿Está correcto? ¿Me dicen? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Claro, ¿no? ¿Y por qué me dirán, pero profesor, aquí es abierto y aquí es cerrado, ve? ¿Cómo entiende eso? ¿Mm? ¿Que ¿Cómo es una entiende? constante? Claro, es una constante, ¿no? Es que esto justamente es de aquí, usted va a proyectar aquí, me va a caer en 2, ve, o sea, ya está bien. Este aquí se proyectaría y caería cerrado, abierto aquí. Pero este aquí, como es cerrado, caería y también caería aquí, ve. O sea, al de estar abierto lo cerraría, por eso entonces solamente quedaría el 2, ¿no? Y aquí tiene un montón de puntos tal vez que van a caer ahí, ve. ¿Sí? Por eso entonces aquí, ve, sería, ve, el rango sería solamente 2. En cambio aquí, mire, ve, ¿cómo fue su dominio? A ver, mire, ve, el dominio, ve. Fue que entonces aquí desde menos 4, ve, cerrado. ¿Hasta dónde vendría, ve? Aquí a este, En los dos. hasta este punto, pero este punto es abierto, mire, ve. Hasta -2, pero abierto, ve. Y luego comenzaría nuevamente desde -2 abierto, ve. ¿Hasta dónde, ve? Este caería aquí hasta dónde, ve. Hasta aquí, ve, ¿no? Hasta 1 abierto, ve. Entonces sería, ve. Sería este, ¿sí? Sería todo esto, ve, ¿no? Ahí está, ve. Y de -4 a -2, unido desde -2 hasta 1 abierto, ve. Y luego comenzaría de dónde, ve. De 2, ve. ¿Hasta dónde? Hasta 4, ve. 4 cerrado. De 2 hasta 4 cerrado, ¿sí? En cambio su rango, mire, ve. Su rango, observe, ve que va a ser la proyección sobre el eje Y, ve, ¿no? Entonces, mire, ve. Comenzamos aquí, ve, ¿no? Desde lo más bajo. Entonces aquí tengo 1, ve. Voy a hacer de otro color si gusta aquí, ve. ¿Sí? Aquí tendría 1, ve. Y aquí, perdón, de -1, proyectaría, ve, a ambos lados, proyectaría acá sobre el eje Y, ve, aquí, todos, ve, para este lado hay proyección, ve, de aquí caería, del lado izquierdo caería acá, ve, y pintaría, tal vez. Aquí caería de ambos lados, ve, ¿sí? En el 2 caería de ambos lados, pero ¿hasta dónde, ve? Hasta aquí, ve, 3, ve.
3 es abierto, entonces aquí caería abierto. ¿Ve? Entonces sería de dónde? Desde menos 1 hasta 3 abierto. ¿Sí? Hola, hola muchachos. ¿Sí? ¿Se comprendió o no? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está, entonces, veamos, ¿ya? Listo, Daniel, muy bien, ¿ya? Entonces eso sería, ¿ve? Eso es lo que tendría por acá, ¿no? En cuanto a las gráficas. Y ahora sí llegamos aquí, ¿ve? A determinar el dominio de una función a partir de su regla de correspondencia, como les decía, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el dominio de estas, ¿no? De estas funciones por aquí, a ver. ¿Ya? ¿Qué me dicen? A ver. Incluso lo voy a, vamos, aunque estas están tan tranquilas aquí para hacerlo, a ver. ¿Cómo sería? A ver. Mire, como decía, el dominio va a ser aquellos valores de X que hacen que exista aquí, ¿ve? La regla de correspondencia. ¿Qué valor de X hace que exista aquí, ve? Que esta f de X sea igual a menos 4. ¿Habrá algún X que haga que no exista este aquí, ve? Que esta función, que sea menos 4? ¿Qué me dicen? ¿Hola? No, solo es -4. ¿Mm? ¿Cualquier X se hará que exista? ¿Qué dicen? Todos los reales. Sí, cualquiera, sí, mire, claro, porque usted ponga cualquier X aquí, siempre va a ser menos 4. Mire, por ejemplo, ¿cuánto es f de 1? A ver, ¿cuánto sería? -4. -4. Menos 4. Ponga f de 2, por ejemplo, ¿cuánto es? -4. Menos 4. F de raíz de 2, ¿cuánto es? -4. Menos 4. F de pi, ¿cuánto es? -4. Menos 4. Siempre, cualquier X que coloque aquí, siempre va a ser menos 4, ¿no? Entonces aquí ve, ¿sí? Como para cualquier X existe, entonces si para todo X ve que pertenece a los reales, entonces aquí su dominio simplemente va a ser los reales, ¿sí? Y esta es la propiamente, ¿alguien sabe cómo se llama esta función? F de X es igual a menos 4. Constante. Constante, pues sí, es una constante. Aquí para el B. Para B, a ver, ¿qué tipo de función es esa? A ver, ya está, ya que me dijeron por ya. Cuadrática. Cuadrática, ¿por qué cuadrática? ¿Usted tiene dos soluciones? ¿Dos soluciones? No, listo, a Ujú. ver. ¿Por qué cuadrática? Porque el índice del x al cuadrado, índice Ajá, el de exponente de x, ¿ve? ¿No? exponente. El mayor exponente de x es 2 ¿ve? Por escuadra, entonces 2 de cuadrado, entonces ya por eso se llama función cuadrática. Y es lo que vamos a ver por acá, ¿ya? Lo que vamos a ver de aquí más adelante. Pues a ver, y yo veo aquí, mire, ve, este de aquí, ¿ve? ¿Cuándo existe esa expresión? ¿Para qué valor de x existirá? O mejor, preguntémonos, ¿para qué valor de x no existe mejor? ¿Habrá algún valor de x que me dé algo que no exista? ¿Que me dé una expresión que no exista? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Habrá algún valor de x que me dé algo que no exista? 2, 2, a ver, cuando te reemplazo 2, ¿cuánto te va a salir? 4. Ah, no. 4 menos 2 menos 6, no. ¿Qué me dicen? -2 Menos 2. y 3. ¿Cuánto te va a dar cuando reemplazas menos 2? A ver, ya está, a ver, hay confusión por aquí, ve. G de menos 2. ¿Cuánto le da G de menos 2? Y G de 3 me dijeron, ya está. ¿Cuánto les da? 0, ya está, y 0. Y dime, ¿0 es un número real o no? Sí. Sí, entonces sí existe. ¿Sí? Entonces sí existe. Entonces los reales menos esos valores. ¿Ah? ¿Quién sería entonces? ¿Habrá algún valor? No, no. Sí, entonces aquí ve, no, esto es, no. Entonces, dominio de esto aquí ve, como no hay ningún valor, dominio es todos los reales. ¿Sí? No existe aquí valor que haga que no exista. De X que haga que no existe esto. ¿Sí? Y en particular, por favor, en particular, grábese, por favor, el dominio de todo polinomio es los reales. ¿Este es un polinomio? ¿Qué me dicen? Sí. ¿Es un polinomio? Sí, ya está. Dominio de todos los reales, entonces. ¿Sí? En cambio, aquí vamos a ver si aquí, ¿no? Vamos aquí a ver a la H. Aquí, a ver, ¿habrá algún valor de X que haga que no exista?
El Esta 2. expresión, 2. 2, claro. ¿Por qué? Si usted reemplaza x es igual a 2, ¿cuánto le quedaría? 3 sobre 0. 3 Claro, sobre 0. b sobre 0. Y ahí eso lo vamos a tomar porque por aquí no existe, ¿no? Eso todavía no está definido. ¿Está bien? Entonces, por eso, eso me dice, ah, ya, entonces, eso tienes que ver. Entonces me dice, eso tendrías que. Entonces aquí ve, ¿quién sería entonces? El dominio de esta función, ¿quién sería? Todos los reales menos 2. Todos los reales excepto el 2. ¿Ya? O sea, por eso le decía, preguntemos mejor cuál de x hace que no existe, y entonces su dominio va a ser los reales, excepto esos valores que no existen. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿correcto, por favor? Hola, muchachos. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? profe. Ya está. Pasemos entonces a la siguiente, ¿sí? Siguiente diapositiva. Aquí, a ver. Y esto sí vamos a copiarlo por acá, ¿no? Copiamos la pizarrita por acá, ¿ya? Me dice, determine, ¿sí? Determinar aquí, ¿ve? Determinar aquí los valores, ¿sí? Los valores de esas, ¿no? O determinar el dominio de las siguientes funciones, ¿ya? Y acá está. ¿Ok? Ya está. Listo, a ver. Ahí está, ok, Liz. ¿Sí? Entonces ya por ahí, mire, para la D ya por acá su compañera Liz me dice, mire, ¿qué tiene que pasar aquí en la D, ¿no? Aquí en la D tiene que pasar que todo esto sea mayor o igual a 0. ¿Cuál es su dominio entonces? Si eso es mayor o igual a 0, ¿cuál sería su dominio? ¿Hola? ¿Sí? Del 3 cerrado más infinito. Claro, 3 cerrados está más finito, ¿no? Porque aquí tendría, ¿no? Tendría x menos 3 mayor o igual a 0, tendría que x sea mayor o igual a 3, ¿sí? Entonces aquí ve, esto me dice ese x pertenece entonces 3 cerrado hasta más infinito, ¿sí? Entonces acá su dominio es de 3 cerrado hasta más infinito, ¿ya? En cambio aquí el q, el e, perdón, ¿qué me dice en el e? Cuando no, miren, veamos aquí la forma que tiene la expresión, ¿sí? ¿Cuál sería entonces ahí? A ver. Cuando es mayor que 0, el denominador. Cuando el radical exista Ya y sea está. diferente de 0. Exacto, ¿no? El radical exista, ¿no? Entonces vamos a ver, si vamos copiándolo aquí mejor, aquí. E, ¿ya? Vamos a tener entonces que Q de X, entonces Q de X es igual, ¿ve? Entonces aquí ve a X menos 1 raíz cuadrada de X al cuadrado menos 9, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a ser eso? ¿Sí? Entonces observo aquí, ve. Observo aquí la expresión. Tiene la expresión de una fracción. Entonces digo, mira, en el numerador ves un polinomio y siempre va a existir, ¿no? Aquí ven, no hay problema. El problema va a ver aquí en el denominador. ¿Cuándo existe esto, no? Yo tengo que cuidar que esto no sea 0 y además tengo que cuidar que el radical exista. Entonces, ¿qué tiene que ser? Todos los reales menos los valores de 3 y No, menos 3. no, ¿No? pero el radical existe para todos reales. Mayor que No, 0. cuando sea mayor que 0. Mayor Mayor o que igual que 0. exacto. Ya no igual, ¿ah? No le puedo dar igual porque está en el denominador, mira, ve. Ah, Si ya, le doy ya. igual, tendría que aquí 0, ve. Entonces, raíz cuadrada de 0 es 0 y tendría algo entre 0. Entonces, por eso no le puedo dar eso. Entonces, quedaría ve, x al cuadrado menos 9 mayor que 0. ¿Cuánto sería esto? Mm, X más 3 por X menos 3. Ya está. Entonces, x más 3 por x menos 3. Diferencia de cuadrados mayor que 0. ¿Cuál conjunto de solución? ¿X pertenece a dónde? De menos infinito, menos 3 y unido con de 3 a más infinito. Exacto, ¿no?
¿Abiertos o cerrados? Abierto. De menos infinito hasta menos 3, unido con de 3 hasta más infinito. ¿Ya? Entonces el dominio aquí ve, dominio de esa función, entonces eso, ¿no? Es aquí desde menos infinito hasta menos 3, unido con 3 hasta más infinito. ¿Ya, muchachos? ¿Lo claro, por favor? Hola. ¿Sí? Profesor. Ya está. Igual, por ejemplo, y aquí el R, ¿quién sería? A ver, de ahí, ¿qué tendría que cuidar nomás? Ahí no hay problema con el denominador, ¿no? El denominador siempre va a ser 3, ¿ve? Entonces ahí no hay problema. Tendría que cuidar el numerador nomás. ¿Cuándo existe el numerador? Cuando toma valores mayores a un medio. Claro, mayor es igual a un medio, ¿no? Ahí sí puede ser 0 el numerador o no, ¿qué dicen? Sí. Sí, ¿no? No hay problema, porque si es 0 entre 3 es 0 y ya está. Entonces ahí sí no hay problema. En cambio aquí ve el G. El W, ¿no? El G que es W de X, miren, entonces colocamos por aquí rapidito, a ver. G, que me dice W de X, que va a ser igual aquí, ve, raíz cuadrada, ¿sí? De X menos 2, X más 2. ¿Sí? Listo, a ver. ¿Cuándo sería eso? No. ¿Qué exijo? A ver, mire, hay una raíz, ¿ve? Una raíz de algo. ¿Qué exijo cuando es una raíz? Que todo Mayor sea igual que mayor o igual que cero. 0. Ya está. Mire, como es una raíz total, entonces vamos a exigir aquí, ¿ve? ¿Sí? Vamos a exigir aquí que X menos 2 sobre X más 2 sea mayor o igual a 0. ¿Y cuál es entonces? ¿Cómo soluciono eso? Puntos. Eso aquí se podía convertir a ¿no? A una desigualdad polinómica, porque es una desigualdad racional, ¿ve? Sería X menos 2 por X más 2 mayor o igual a 0, pero ¿con qué restricción? Que X sea Diferente de Diferente de 2 menos 2. y diferente a menos menos 2. 2. Ya está. Y ahora sí soluciono puntos críticos. ¿Cómo era esto? De menos infinito a menos 2 unido con de 2 a más infinito. De menos infinito, A menos 2. Abierto. menos 2 abierto ya porque le estoy quitando, ¿ves? Porque aquí, según esto, pues sería cerrado, pero como es diferente a menos 2, le estoy quitando eso. ¿Unido con cuánto? De 2 a más infinito. De 2 a más. Cerrado. Ajá, ahí estaría. ¿Sí? Ahí estaría entonces. Y ese sería mi dominio. Entonces, tendría que ver dominio de la función. Es aquí entonces, es de que de menos infinito hasta menos 2, unido por aquí, ve, de 2 hasta más infinito. ¿Está correcto? A ver, hola muchachos. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Entonces, igual por aquí ves, si el conjunto está definido, ya entonces, ¿no? De esta manera, hallar el valor de, me dice E, que es m más n cuadrado para que f sea una función. Igual, ¿no? Si tengo uno, mire, ve. Si tengo, por ejemplo, por aquí, ¿qué tendría que hacer, no? Tendría que, aquí, mire, tengo uno, ¿ve? Y aquí también tengo uno. Entonces, ¿qué significa? ¿Mm? Que la raíz Tengo primer cuadrada elemento. de m menos 3 es igual a 1. Exacto, que es igual a 1, ¿sí? Ahí estaría bien. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo aquí, ¿ve? 3 y por acá tengo otro 3, ¿ve? ¿Qué significa? Que el logaritmo de n en base 2 es igual a 1. Exacto, ¿no? Ya ahí estaría bien, ¿sí? Entonces, ahí saco esas dos condiciones, ¿ve? Entonces, de que sería igual a 1 y esto es igual a 1. Entonces, ahí resuelvo eso, ¿sí? Elevo al cuadrado, en la primera elevo al cuadrado cada uno, ¿ve? Y voy a quedar m menos 3 es igual a 1 y me da que m es igual a 4. El otro me dice el logaritmo de n en base 2 es igual a 1. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Obviamente cuando n es igual a 2. ¿Sí? Y ya está. Y ahí solucioné ese problema. ¿Sí? Entonces, con la idea que es función, ¿no? Entonces, por aquí ve, hay otra más. Ve, que lo pueden revisar.
cómo encontrar el rango de esa función, ¿no? ¿Cómo sería entonces si X pertenece ahí? Ustedes tendría que construir toda esta expresión, ¿ve? Tipo ¿no? Inecuaciones, como también daban. Si X, mire, si X pertenece, por aquí vea, X pertenece a esto de aquí, ¿ve? A menos 5, ¿no? Menos 5 cerrado hasta 2 abierto, ¿ve? Entonces, yo puedo construir, como tengo que f de X es esto, entonces tengo que construir esta expresión. Esta expresión, ¿a qué intervalo? En otras palabras, me dice, ¿a qué intervalo pertenece toda esta expresión de aquí? La regla de correspondencia. Entonces, comienzo construyendo aquí, ¿ve? ¿No? Tendría esto aquí, ¿ve? ¿Ya? Tendría este aquí. Entonces, pero para eso primero voy a tal vez saberlo de otra manera. Este aquí, f de x sería 1 más raíz cuadrada de x cuadrada menos 2x más 1. Puedo verlo como 1b más la raíz cuadrada de este aquí, de x menos 1 al cuadrado más 13, ¿no? Entonces, de aquí lo, digámoslo, lo completo, ¿no? Este es un cuadrado perfecto, ¿no? X al cuadrado menos 2x más 1, entonces sería aquí x menos 1 al cuadrado. Como aquí tengo 14, entonces como le quité 1 aquí, entonces aquí quedaría 13. Entonces lo voy a ver así de esa manera. Y comienzo a construirlo acá, ¿ve? ¿Sí? Y como lo comienzo a construir, y al final, voy a llegar, ¿ve? ¿No? Voy a llegar por aquí, ve que toda aquí, mire, ve, no, aquí ve, lo que quería, ve, está entre 1 más raíz de 13 y es menor que 8. Entonces eso sería, ve, ¿no? Ahí estaría, ¿no? Ahí estaría ¿no? Y ese sería mi rango, ve, ¿sí? O sea, determinar en qué intervalo está eso. Siempre y cuando yo tenga ese X. ¿Está bien? Mire, entonces vamos a ver aquí ahora sí las funciones, ¿sí? Funciones especiales, ¿no? Como decía, a ver, vamos a ver aquí con qué tipo de funciones especiales tengo, ¿no? Entonces comenzamos con la más simple, ¿no? Que decía hablar función idéntica, la función constante, ¿sí? Mire, la función constante tiene su regla de correspondencia, ¿ve? Su regla de correspondencia tiene que es aquí, ¿ve? F de X es igual a C, ¿sí? Donde C es, ¿no? Es un número real. Entonces ya hemos visto por ahí, ¿ve? Su dominio de esa función constante va a ser todos los reales, ¿sí? Dominio de F es los reales, ¿sí? O también de menos infinito hasta más infinito, es lo mismo, ¿no? ¿Sí? En cambio, su rango solamente sería CB, ¿sí? Entonces, si estoy frente a una función constante, f de x es igual a un número, entonces digo, es una función constante. ¿Y cuál va a ser cuál va a ser su gráfica de esa función constante? Va a ser una recta horizontal, ve, así ve. El punto por donde choca aquí con el eje, en el eje Y, es justamente el valor de C, ¿sí? Ahí, pasa por el valor de C. Entonces, así es la gráfica de una función constante, ¿sí? Hola, hola, ¿se entendió, por favor? Hola, Profesor, ¿sí? sí, Entonces, yo puedo graficar cualquier función constante que yo tenga, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, ¿ve? Antes de pasar ahí, hagamos aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué le decía? Ve? Ejemplo, mire, ¿ve? Ejemplo, graficar, ¿sí? Digamos aquí, graficar f de x que es igual, por ejemplo, a menos 3. ¿Cómo sería la gráfica de esa función? A ver, ¿qué dicen? Tendría que venir aquí el plano, x y y. ¿Y qué tendría que ser? ¿Cómo sería la gráfica de esa función? A ver. en el eje Y colocar el punto -3 y ¿Ya? trazar una recta paralela al eje X, al eje Exacto, X, así ve, ¿no? Ahí está, ve, ¿sí? Entonces aquí el punto por donde pasaría aquí sería menos 3, -3. ¿sí? Y esta sería la gráfica, ¿ve? Sería f de x es igual a menos 13, ¿sí? Ahí está. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todos los reales, Todos los reales. ¿Cuál es su rango? -3. Menos 3, ¿sí? Ahí está. ¿Ya? ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Hola, muchachos. Sí, profesor. Sí, ¿Sí? sí, profe, sí. ¿Sí? Ya está. Vamos entonces, otra sí. Pasado a la función identidad, mira. La función identidad es una, digamos, eh, eh, un caso particular de la función lineal, ¿sí? Pero bueno, la función identidad es dada por ¿no?
esa regla de correspondencia. F de X es igual a X, ¿sí? F de X es igual a X, ¿no? ¿Por qué identidad? Porque, mire, ve, ¿sí? Si como F de X es Y, o sea, tendríamos aquí, ¿ve? ¿Sí? Tendríamos que Y es igual a X. O sea, es igual, ¿ve? Si X es 1, Y es 1. Si X es 2, Y es 2. Si X es menos 2, Y es menos 2. ¿Sí? O sea, es la misma, por eso se llama identidad. ¿Cuál es su dominio? Su dominio en los reales y su rango en los reales. Entonces, prácticamente este es un ejemplo de una función lineal, ¿ve? ¿Sí? Su gráfica va a ser siempre así, ¿ve? No va a cambiar para nada. Cuando tenga f de x es igual a x, su gráfica es así, ¿ve? ¿Sí? ¿Ve? 1 con 1, mira, ¿ve? Aquí ve 1, ¿ve? 1, viene aquí, ¿ve? Y aquí 1, ¿ve? 2 con 2, ¿ve? ¿Sí? 3 con 3, ¿ve? ¿Sí? 4 con 4, así, ¿ve? Menos 1, ¿ve? Mire, menos 1 vendría aquí, ¿ve? Y aquí estaría con menos 1, ¿ve? ¿Sí? Menos 2, ¿ve? Mire, ¿ve? Estaría aquí con menos 2 también, ¿ve? ¿Sí? Menos 3 igual, ¿ve? Menos 3, aquí menos 3. Entonces, esa es la función, ¿no? La función identidad, es la propiamente llamada función identidad. Es un caso particular de la función lineal que vamos a ver ahorita aquí. Sí, es un ejemplo, digamos, de la función lineal. ¿Ya? Pero no está de más poner por aquí quién es la función identidad. Cuando tal vez se le hable de función identidad, está hablando de este aquí, f de x es igual a x. ¿Cuál es su dominio? Todos los reales. ¿Y cuál es su rango? Todos los reales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted, como decía, proyecta toda esta recta sobre el eje X, le va a dar todo el eje X. Y también, si usted proyecta toda esta recta sobre el eje Y, también le va a dar todo el eje Y. Entonces sería su rango. ¿Ya? Entonces, no hay mucho que, ¿sí? Ah, Liz, ¿sí? Liz, como te digo, este en sí es un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo, no hay otro más, no hay otra función de identidad más, solamente es ella, es única, ¿sí? ¿Ya? No hay otra más, ¿sí? Ese en sí es un ejemplo. Sí, siempre, Liz, siempre, ¿sí? Siempre es esta, no hay otra, ¿sí? ¿Ya? En sí, este es un ejemplo de función lineal, como le digo, que lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Sí? No, de función de identidad, la propiamente llamada función de identidad es esta nada más, es un ejemplo, ¿no? O no hay otra función identidad, digamos, ¿no? Esta es la única, no podría hablar de otro ejemplo, ¿sí? ¿Ya? Listo, ¿ya? Entonces vamos, ¿sí? Vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo la función lineal. Este sí. Una función lineal, mire, como les decía, ¿ve? ¿No? Como les comentaba, ¿ve? La función lineal sí tiene esta forma, ¿ve? ¿Sí? F de x es igual a mx más b, ¿sí? Mire, observe, ¿cuál es el mayor exponente aquí de la variable independiente? ¿Qué dicen? La variable 1. independiente es 1, ¿ve? Por eso es función lineal, ¿sí? La gráfica de estas funciones, ¿ve? La gráfica pueden ser así, ¿ve? Como pueden ser son rectas oblicuas, pueden ser como la azul o puede ser como la roja, ¿ve? ¿Ya? ¿De qué depende que sean así como la azul o de qué depende que sean como la roja? De la pendiente. ¿Cuál es la pendiente? Como es una recta, ¿ve? Entonces tiene una pendiente. ¿Cuál es la pendiente? El valor o el número que acompaña el X, ¿ve? En este caso M, ¿ve? M es el pendiente, ¿ve? ¿Sí? Entonces, si la pendiente es positiva, si ahí el valor, el número que acompaña el X es positivo, entonces es como la azul. En cambio, si el número que acompaña el X es negativo, es como la roja. Entonces son pendientes positivas, pendientes negativas. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿ve? La gráfica, como decía, van a ser rectas oblicuas, ¿sí? Aquí está, ¿ve? Si M es positivo, entonces la gráfica de la recta se inclina a la derecha, es creciente, ¿ve? Sí, es como la azul, ¿ve? ¿Ya? Y si el M es negativo, entonces la gráfica de la recta se inclina a la izquierda, decreciente, ¿ve? ¿Sí? Es como la roja. ¿Ya? El dominio, ¿sí? El dominio de esta función lineal también, ¿ves? Su dominio, ¿sí? Dominio de la función, ¿sí? Dominio de f es todos los reales. Y rango, ¿sí? Rango de f también es todos los números reales. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Quedó claro, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está. Vamos a hacerla, entonces vamos a ver por aquí algunos ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de aquí de la función lineal, ¿ya? ¿No? Entonces veamos. Si quedó claro, entonces nosotros tendríamos que solamente graficar una recta allí, ¿sí? Tendríamos que graficar una recta. ¿Estamos? Entonces, veamos aquí, ¿ya? Ejemplo.
ejemplo, ¿sí? Resolver, o bueno, graficar, ya no tenemos aquí. Graficar f de x, que por ejemplo esto es, a ver, coloquémonos por aquí, ya está, x medios más 1. Ese, a ver, de acuerdo a esa regla de correspondencia, mire, el mayor exponente de x es 1. ¿Cómo va a ser? ¿Va a ser una recta creciente o una recta decreciente? A ver, ¿cómo sería? Creciente. Creciente, ¿por qué? ¿Cuánto es su pendiente? Un medio. Un medio, ¿sí? Un medio es su pendiente, es positivo, por eso ya su compañera sabe que es creciente. Pero ahora me pregunto, ¿cómo grafico esa recta? ¿Recuerdan cómo graficaban una recta? Evaluando. Tabulando, ¿no? Tabulando, ¿sí? Tabulando. Entonces aquí tenía X y aquí tenía Y, que era f de X, ¿sí? ¿Qué necesito para graficar una recta? Necesito 2 puntos. ¿Qué puntos? Entonces yo puedo dar cualquier valor de X para que no, para que me dé aquí. Por ejemplo, ¿qué valor de X daría? Y reemplazo, ¿ve? Reemplazo aquí en F, ¿no? Y voy a tener el valor de Y. ¿Qué valores para X doy? A ver, ¿qué me dicen? 0. Ya está, 0. ¿Sí? ¿Siempre se va a dar 0, mi estimado? No. ¿Es obligatorio dar siempre 0? No. No, ¿sí? Esos puntos yo le elijo, ¿sí? Elijo los más fáciles, ¿ve? ¿Por qué elijo 0? Porque es más fácil. Cuando reemplace, ¿cuánto doy, ve? Cuando reemplazo X es igual a 0, ¿cuánto me va a dar? 1. ¿Sí? Claro, va a ser 0 aquí, ¿ve? 0 aquí, 0 entre 2, 0, 0 más 1 es 1. Ya está. 1, ¿ve? Entonces voy a tener aquí, ¿ve? Entonces aquí voy a tener el punto, ¿ve? Voy a ubicar el punto 0,1 en el plano cartesiano. Otro valor para X. 2. 2, ¿sí? 2. Su compañera nos dijo 2. Liz, ¿por qué elegiste 2? Dinos. Porque tiene que ser fácil. Porque tiene que ser fácil, pues sí, esa es la idea, ¿sí? Facilitarnos las cosas, ¿ya? Tiene que ser, ¿por qué 2? 2 entre 2, ¿cuánto es? 1. 1 más 1, 2. 2. Listo, ya está. Entonces aquí su compañero eligió 2 y aquí le salió 12, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si hubiera dado 1, por ejemplo? Sería un medio más 1, ya de ahí me complica las cosas, ¿no? ¿Sí? Sería un medio más 1, entonces yo no sé sumar un medio más 1, entonces ya me complicó. Como dice compañera, buscamos el facilismo, ¿ya? Entonces ya tengo ahí los 2 puntos, ¿ve? Otro punto sería, mire, 0 con 1 y el otro punto sería 2 con 2. Entonces voy a ir aquí al plano cartesiano, ¿sí? Voy a ir aquí al plano cartesiano, ¿ve? X y Y, ¿ya? Voy a ir al plano cartesiano X y Y, ¿sí? Y voy a ubicar estos puntos, ¿ves? 0 con 1. Entonces voy a ubicarme. Necesito 0. 0 estaría aquí. Entonces aquí sería 1 tal vez. Aquí sería 2. Aquí sería 3. ¿Sí? Aquí sería 1. ¿Sí? Aquí sería 2. Y aquí sería 3. ¿No? Entonces voy a ubicar aquí, ¿ve? Aquí sería menos 1 tal vez. Vamos a ver, vamos viendo. ¿Qué necesito? Necesito 0 con 1, ¿ve? ¿Dónde sería el punto 0,1? ¿Qué me dicen? En el eje 0 para X, 1 para Y. Aquí, ¿ve? Ahí tiene el punto 0,1. Ya está. Este es el punto 0,1. ¿Qué otro punto más necesito? 2,2. 2,2. Entonces, 2 para X, ya. 2 para X y 2 para Y. Ah, entonces tengo que subir, ¿sí? Tengo que subir entonces por aquí. ¿Ya? Tengo que subir entonces por aquí, ¿ve? 2 unidades, así hacia arriba, ¿ve? Y 2 unidades para acá. Ya está. Ahí está. Entonces ahí estaría mi punto, ¿sí? Ahí estaría mi punto. Este sería mi punto 2,2. ¿Sí? Entonces, mira, por esos 2 puntos que he puesto ahí, paso una recta, ¿ve? ¿Ya? Entonces vamos a pasar una recta por ahí. ¿Sí? Vamos a ver entonces de pasar por ahí una recta. ¿Ya? Entonces, mire, voy a pasar
específicamente una recta. A ver, ya coloquemos aquí este color. Por esos 2 puntos voy a pasar una recta así. Ya está. ¿Sí? Y voy a mover entonces esa recta de color. Ahí estaría. ¿Sí? Y esa sería la gráfica, ¿sí? Esa sería la gráfica de mi, ¿no? Sería la gráfica de mi función. ¿Ya? Entonces, esta de aquí sería B, f de x, que es igual aquí B a x medios más 1. ¿Sí? Esa sería la gráfica. ¿Se entendió, muchachos? Hola, por favor, ¿se entendió? Sí, profesor. Ya está. ¿Cuál es su dominio? ¿Y cuál es su rango? Los reales. Los reales. Dominio de la función es los reales. Ya está. Dominio de la función es los reales. ¿Sí? A ver, aquí está. El dominio de la función es los reales y rango También. también, ¿sí? Ya está. También, ¿sí? Entonces aquí tengo reales y esto es reales. Ya está. ¿A ver? Listo, entonces. Ahí estaría, ¿ver? Esa sería la, ¿no? Esa sería mi función lineal. ¿Ya? Entonces, sí, cuando yo tengo una función lineal, cuando veo que es una función lineal, simplemente tabulo 2 puntos cualesquiera, doy cualquier valor de x, como Liz nos decía por ahí, para que dando un x de acuerdo que a lo que tenga ahí la regla de correspondencia, que sea más fácil sacar, ¿sí? Les recomiendo que den valores de x que les salga justamente la imagen, un número entero, ¿ve? Para que ubiquen aquí en el plano cartesiano, ¿ya? Y ubican los 2 puntos en el plano cartesiano y luego pasan una recta, ¿sí? Por esos 2 puntos. ¿Ya? Entonces siempre en una recta, ¿no? En una recta, si les dan así, ¿ve? Entonces, su dominio es todos los reales y su rango también es todos los reales. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos viendo, ¿sí? Vamos viendo entonces otra, ¿no? Vamos viendo otro tipo de función especial. ¿Ya? La función cuadrática, la propia, o digamos, la que se llama función cuadrática, digamos, un poco, eh, un ejemplo, por ejemplo, de función cuadrática, digamos así, es f de x es igual a x al cuadrado, y es una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Su dominio de esta función, ves todos los reales, ¿sí? Y el rango también es, ¿no? Su rango es b, ya no sería de todos reales, sino sería de 0 hasta más infinito. ¿Sí? Este es, digamos, un poco, así, ¿sí? Aquí está. El rango B ya no va a ser todo real, sino B vendría de aquí. Como decía, si proyectamos toda la gráfica de esa función sobre el eje Y, solamente decía de 0 hasta más infinito. ¿Sí? ¿No? ¿Labor? Sí, profesor. Observe que me dice B de menos infinito, porque va a estar, pues, su dominio va a ser todos los reales, entonces su dominio va a ir por acá desde menos infinito. Desde menos infinito hasta aquí a 0, ¿ve? La función es decreciente, va a venir así. ¿Ya? Miren, va a venir decreciente. Pero en cambio de 0, ¿ve? De 0 hasta más infinito, ¿ve? De 0 hasta más infinito, la función va a ir así, ¿ve? Entonces la función es creciente. ¿Ya? Es lo que está diciendo acá, ¿sí? Es creciente de 0 a menos infinito, es creciente de 0 a más infinito y decreciente de menos infinito a 0. ¿Sí? Su rango va a ser de 0 hasta más infinito y su dominio es todos los reales, ¿no? Pero es un poco abusando, digamos, abusando de la denominación función cuadrática, ¿sí? Porque en general una función cuadrática tiene digamos, tiene una regla de correspondencia general. Este es un ejemplo nada más, ¿no? Es un ejemplo de función cuadrática, ¿ya? Entonces, vamos viendo, ¿no? O a veces dicen la función cuadrática, lo llaman a esto, ¿sí? En general, la función cuadrática es esta, ¿ves? ¿No? Miren, la función cuadrática
Su fórmula general de la función cuadrática es esta, ¿ve? Ax al cuadrado más bx más c. ¿Ya? Entonces va a ser una parábola así, ¿ve? ¿Sí? Van a ser una parábola así, o tal vez puede ser una parábola de, ¿no? Digamos que abre hacia abajo. ¿Ya? Eso también es una función cuadrática. ¿Ve? A y b son números reales, ¿sí? A es el coeficiente principal, obviamente, ¿no? 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 Porque ¿no? Es el número que acompaña al x con mayor exponente. ¿Sí? La gráfica de función cuadrática es una parábola, dice, entonces como ser una parábola va a tener un vértice, ¿ve? Va a tener un vértice que lo voy a llamar de h, k, ¿sí? ¿Y cómo calculo ese vértice? Mire, ¿ve? Bueno, el h se calcula entonces menos b sobre 2a y el k se calcula evaluando f en h, ¿sí? O el k simplemente es, si gusta por aquí, ¿ve? ¿Sí? El k, ¿no? O el k simplemente es f evaluado en h, pero ¿quién es h? Es menos b sobre 2a. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Ya? Entonces así calculo el vértice. ¿Por qué es necesario calcular ese vértice? Porque a partir de ese vértice yo me puedo ubicar en este vértice y veo, si mi parábola abre hacia arriba, entonces voy a graficar así una parábola hacia arriba, y si mi parábola abre hacia abajo, entonces tendría que graficar una parábola hacia abajo. Pues, ¿ya? Pero entonces me dirán, profesor, pero usted me está hablando que ahí va a ser, algunos casos va a abrir hacia arriba y algunos casos va a abrir hacia abajo. Sí, es cierto. Y entonces me dirán, profesor, ¿y cómo identifico? Si abre hacia arriba, hacia abajo, vamos viendo, ¿sí? También puedo identificar si abre hacia arriba o si abre hacia abajo. ¿Ya? Y ahí tenemos, ve, mira. ¿Cuándo abre hacia arriba? Me dice. Cuando el A es positivo, ve. ¿Ya? O sea, cuando el coeficiente principal es positivo, entonces la parábola abre hacia arriba, ve. O sea, aquí ve. El A positivo, ve. La parábola va a abrir hacia arriba. ¿Sí? ¿Y cuándo abre hacia abajo? Cuando el A es negativo. ¿Ya? Por ahí está, ve. ¿Sí? Si A es negativo, ve, la parábola se abre hacia abajo. ¿Ya? Entonces tengo aquí el vértice, ¿ve? Tengo el vértice y abriré hacia abajo. ¿Sí? También aquí, si es positivo, tengo el vértice B y abro hacia arriba. ¿Sí? Observe que siempre la intersección con el eje Y va a ser el valor de C. ¿Sí? Intersección con el eje Y es el valor de C. ¿Ya? Entonces también va a haber intersecciones con el eje X, a veces va a haber intersección con el eje X, ¿ve? Como es aquí el segundo caso, ¿ve? ¿No? O también no va a haber intersecciones con el eje X. Y eso lo vamos a ver por acá. ¿Sí? Entonces, también observe el rango, ¿ve? Mire, como aquí es el vértice, ¿ve? Aquí es el vértice es aquí, ¿ve? H, K, ¿sí? Para ambos, mire, ¿ve? El vértice es H, K. Entonces, mire, ¿ve? En ambos casos, ¿ve? ¿Sí? En el primer caso, ¿ve? Ubicado en el primer caso, mire, ¿ve? ¿Sí? El primer caso, entonces tengo aquí, ¿ve? El vértice H, K, entonces acá, a partir del vértice hacia arriba va, entonces, mire, ¿ve? Sería acá, el rango sería a partir de K, ¿ve? De K hasta dónde, ¿ve? Hasta más infinito, ¿ve? ¿Sí? Entonces aquí está, rango sería de K hasta más infinito, y dominio siempre va a ser los reales. En cambio, si abría hacia abajo, ¿ve? Nuevamente aquí, mire, ¿ve? El mayor valor que la función va a tomar es K, ¿ve? ¿No? Entonces va a estar el vértice, y de ahí la función abrirá hacia abajo. Entonces su rango se irá a ir hasta ahí, hasta menos infinito. Entonces, ¿cuál va a ser su rango? Su rango va a ser de menos infinito hasta acá, cerrado, ¿ve? Y el dominio va a ser todos los reales. ¿Sí? A ver, respecto aquí a lo que dice, mire, ve, el mínimo valor de f es, ¿cuál será su mínimo valor, ve? Aquí, ve. De acuerdo a la gráfica, K, ya. Es K, ¿no? Es el valor de K, es el mínimo valor de f. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿En qué valor de X ocurre, ve? El valor mínimo En H. en X cuando es H, ¿sí? Exacto. Para el caso, para el siguiente caso, ve, el máximo valor, aquí yo ya voy a hablar de máximo, mire, ve. ¿Cuál será el máximo valor de f? Es Ah, K. K, ¿no? El máximo valor de f es K, ¿no? Porque mire, ¿hasta dónde va a ser el máximo que va a llegar la función? Va a ser hasta acá. Ya está. ¿Y el valor máximo ocurre en X cuándo? X ¿cuánto tendría que valer para que sea K? De aquí, mírame. H, ¿no? H. H. Entonces, mire. Entonces, ¿qué me dice? Mire. En estas funciones cuadráticas, yo voy a tener un máximo o voy a tener un mínimo, de acuerdo a la función. ¿Sí? ¿Y en qué valor les va a ocurrir su máximo y mínimo? Va a ocurrir justamente en el vértice. Por eso es importante calcular ese vértice. ¿Sí? También para saber cuál es el máximo y cuál es el mínimo de esa función. ¿No? ¿Está bien?
¿Cómo calculaba el vértice? ¿Recuerdan? A ver. ¿Cómo se calculaba el vértice? H igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A. Listo. ¿Y cuál era el valor de La función de H. la función de H, ¿no? O la función de volada menos B sobre 2A. Ya está. ¿Sí? Así calculaba el vértice. Entonces el vértice yo lo puedo identificar. ¿Ya? Listo, a ver. Entonces voy a borrar, por favor, voy a borrar esto aquí y vamos a hacer algún ejemplos. ¿Ya? Uno o dos ejemplos tal vez. ¿Está bien? ¿Ya, muchachos? Entonces vamos viendo. ¿Ya? A ver, acá me dice, mire, justamente aquí ve, trace la gráfica de las siguientes funciones, a ver. ¿Ya? Entonces vamos, ¿no? Igual, vamos viendo aquí, a ver. ¿Sí? Veamos aquí, entonces vamos a tener este aquí. Ahí. Ya está. Veamos aquí, mire, ¿ya? Entonces, digamos aquí, ve solución, ¿sí? Solución para f de x, ¿sí? Veamos aquí, ve. Veamos aquí el a, entonces. F de x, este es igual, ve, menos x al cuadrado, menos 4x más 12. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto será aquí? A ver, ¿sí? A ver, identifiquemos, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el valor de A? ¿Cuánto será el valor de B? ¿Y cuánto sería el valor de C? ¿Mm? Menos 1, menos 4 y 12. Ya está, ¿sí? Menos 1, menos 4 y 12. ¿Sí? Ya está, es, ¿no? Entonces, mira, lo primero que debo de ver aquí, identificar quién es el A, quién es el B. Y de acuerdo al A, esa va a ser, es una función cuadrática, es una parábola que abre hacia dónde, muchachos? Abajo. Hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, Liz? Por el término que acompaña al x cuadrado. Coeficiente principal. Negativo. Ujú. Menos. Ya está. Entonces, ¿no? Se va ¿no? Se va. El A es negativo, ¿ve? Como decía su compañero aquí, ¿ve? Esto es negativo. Por lo tanto, va ¿no? Va, va a abrir hacia abajo. ¿Sí? La negativo, por lo tanto, la parábola será algo así. ¿Sí? Pero a partir de dónde, no lo sé. Entonces, ¿cómo sé eso? Identificando el vértice. ¿Cuál sería su vértice? ¿Cuál es el vértice? ¿Recuerdan? Menos por menos 4 Ya menos 4, ya está. Porque es menos b sobre sobre 2 por menos 1. 2 por menos 1. Ya está. Y aquí era la función evaluado. Sale menos 2. A ver, la función evaluada en lo que me salga acá. ¿Cuánto salió aquí? Menos 2. Menos 2, ya. Entonces sería f de menos 12. Ya está. ¿Cuánto quedaría? Entonces, aquí como ya salió menos 2, entonces sería menos 2, coma. ¿Cuánto es f de menos 2? Reemplacemos f de menos 2. 16. Entonces aquí sería, 16. ya está. Sería menos 2 al cuadrado, sería 4, con menos sería menos 4, y aquí menos 2. Menos 2 por menos 4 sería 8, ¿sí? 8 y 8 más 12 sería 20, pero aquí tengo menos 4, entonces sería 16, compañero. Ahí está, ¿ve? Entonces sería menos 2,16, ¿sí? Ese sería el vértice de esa función. Entonces ya tengo más o menos, ¿no? Ya tengo idea de cómo va a ser mi gráfica, ¿sí? Pero aquí dice, trae la gráfica de las siguientes funciones, ya está. Y también vamos a determinar cuál es su dominio y cuál es su rango, ¿sí? Listo, entonces a ver, si yo quiero hacer la gráfica de esa función, ¿sí? Entonces voy a venir acá,
¿sí? Voy a venir tal vez aquí, ¿ve? ¿Sí? Voy a venir por acá, ¿no? Y voy a colocar esto por aquí, tal vez. ¿Sí? Dejamos ahí. Ya, entonces tengo aquí X y acá tengo Y. ¿Está bien? Entonces, voy a ubicar por aquí entonces los puntos, ¿sí? Entonces por aquí sería, voy a hacer un poquito más abajo para que tenga relación por ahí, ¿ya? Entonces voy a colocar por acá. Entonces yo necesito el vértice, de acuerdo al vértice tengo -2 y tengo 16. -2 en X y 16 en Y. Entonces tendría que ver 0, ¿sí? Obviamente aquí 0, aquí sería -1 y aquí sería -2, ¿ya? Y 16, voy a poner por aquí, no, porque tengo 1, 2, sucesivamente, y voy a poner por acá que sea 16, ¿ya? Entonces tendría que ubicar ¿no? El vértice, ¿ve? Entonces el vértice, lo voy a ubicar por aquí, ¿ve? Sería, ¿no? De esta manera, -2, ¿sí? Está, por aquí, ¿ve? -2 hasta 16, ¿ya? Ahí estaría. -6, ahí estaría mi vértice, ¿ve? ¿No? Ahí estaría el vértice, que esto es -2,16. Ya está, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a, ¿no? ¿Hacia dónde abre ¿no? ¿Hacia dónde abre mi parábola? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Entonces mi parábola va a ir así, ¿ve? ¿Sí? Tal vez va a ir así, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sé que abre hacia Sí. abajo, ¿por qué? Porque aquí, ¿ve? El A es negativo, ¿ve? ¿Sí? El A es negativo, entonces mi parábola va hacia abajo. Si abriera hacia arriba, entonces ya también de aquí lo elegiría y abriría hacia arriba. Ya está. Intersección, entonces digo, mire, si abre hacia abajo, va a venir por aquí abriéndose, abriéndose y va a tener una intersección con el eje Y. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces, ¿en qué valor de X cortará con el eje Y? ¿Qué dicen? ¿Sí? La intersección con el eje Y, ¿cuál sería? ¿Sí? Ese valor de C dijimos, ve, aquí, ve. ¿Sí? 12. ¿Sí? Este entonces sería intersección, ¿sí? Con Y. Ya, intersección con Y, entonces 12. ¿Ven? 12. ¿Ya? Entonces vamos a colocar, ¿sí? Vamos a colocar entonces, si por acá fuera 16, entonces más o menos 12 estaría por aquí. ¿Ya? Entonces por acá tendría que pasar. Entonces mi parábola va a venir por ahí así y va a pasar por acá. ¿Ya? Entonces si gustan, ya voy haciéndolo, ¿no? Diré, mira, ¿sabes qué? Mi parábola, este va a venir por aquí, va a pasar por aquí, ¿ves? Así, ¿sí? Y este también vendrá por acá, así. Ya está, ahí ve. ¿Sí? Hasta ahí avancé. De aquí ya va a pasar para otro lado, ¿ve? ¿Sí? Y ese también va a pasar. O sea, el lado derecho, la rama derecha tendrá que ser igualito a la rama izquierda, ¿ve? ¿Sí? Se llaman ramas de la parábola. ¿Ya? Tiene que ser igualito. Listo, a ver. Ok, entonces, pero si voy así, va a ir caminando, miren, irá a ir caminando, irá a intersectar por aquí con el eje X en algún punto, ¿ve? ¿Sí? Observen que va a haber intersección con el eje X. ¿Sí, muchachos? Hola. Sí, ¿Sí? profesor. Ya está. ¿Cómo encuentro intersección con el eje X? Entonces, vamos viendo, ¿ve? Intersección, ¿sí? Con el eje X. ¿Y cómo debe ser la intersección con el eje X? Con el eje X simplemente haciendo, ¿sí? Con el eje X simplemente haciendo f de X es igual a 0, resolviendo esa ecuación, ¿sí? ¿Quién es f de X? Entonces veo aquí, ve, ¿quién sería f de X? Sería menos X al cuadrado menos 4X más 12, ¿sí? Entonces tendría, ve, menos X al cuadrado, ¿sí? ¿Más cuánto era? Menos 4X más 12. Menos 4X más 12 igual a 0. ¿Cuánto dio aquí? ¿Mm?
¿Sí? Factorizando, por eso, ¿cuánto? Multiplicando todo por un menos, tal vez sería x al cuadrado más 4x menos 12 igual a 0. ¿Cuánto daría? Más 6 por menos 2. Ujú. Ya está. ¿Qué valores de x dio? ¿X es igual a cuánto? Menos 6. Menos 6. Ya, o x Y igual a cuánto? menos 2. No, 2. 2. 2, ¿no? 2. Ahí está. Ya está. Entonces esos valores tengo que ubicar aquí. Entonces sería aquí menos 2, sería menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces por aquí tendría que pasar, ¿ve? Y lo otro sería por aquí, ¿ve? 1 y 2. Tendría que pasar por acá. ¿Ya? Entonces diremos, mira, ve, ya está. Entonces voy a venir por aquí, ¿ve? O vamos un poquito más a la derecha, tal vez. Aquí, ¿no? Por aquí no se ve tan mal. Entonces, mire, tendría que por aquí pasar más o menos así. ¿Sí? Ya está. Por ahí poner paz sería menos 6 y lo mismo pasaría esto por acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser menos 2 por donde pasa. ¿Sí? Y así se iría a ir abriendo esa parábola, ¿no? Entonces aquí sería, ¿ve? Acá serían los puntos, ¿sí? Acá serían los puntos, ¿ve? Menos 6 y aquí sería 2. Y esa sería la gráfica de esa, ¿no? Esa sería f de x es igual a menos x al cuadrado menos 4x más 12. ¿Sí? ¿Cuál es su dominio? Dominio de esa función. ¿Cuál sería? ¿Del menos 6 al 2? No. No. Los reales. Los reales. Ah, de- ¿Sí? perdón, estoy medio dormido. ¿Mm? Los ¿Sí? reales. Los reales. Porque este se va a ir abriendo, ¿sí? Se va a ir todo abriendo, ¿no? Se va a ir va a ir abriendo todo, ¿no? Todo en todo lo real, ¿no? Entonces, vamos a ver ahí que sería entonces ¿sí? Todos los reales. ¿Está bien? A ver, un momentito, por favor. Ya está. Entonces aquí el dominio va a ser todos los reales. ¿Y cuál sería su rango? Desde menos infinito hasta 16. Claro, ¿no? Porque mira, esto de aquí se va hasta menos infinito, se va, ¿no? ¿Sí? Aquí tenemos que esto sería hasta menos, ¿no? Esto de aquí, esta parábola sería hasta menos infinito, se va prolongando hasta menos infinito, ¿ve? Pero ¿hasta dónde va a llegar? Va a llegar solamente aquí, ¿ve? ¿Cuál va a ser el máximo valor que va a llegar? 16. 16. Entonces sería aquí, ¿ve? Voy a escribir acá, de menos infinito hasta 16 cerrado, ¿sí? ¿Cuál es su máximo valor? 16. 16. Exacto, ¿sí? Máximo valor, por aquí, ¿ve? Máximo valor, ¿sí? De f, esto es igual a 16. ¿En qué punto lo alcanzó? Su máximo. Cuando h vale menos 2. Claro, cuando le equivale menos 2, ¿sí? Se Sí, alcanza sí. cuando x es igual a menos 2. Ya está. ¿Sí? ¿Está correcto? Hola, muchachos. ¿Sí? Hola, hola, hola. Profesor. ¿Sí? Sí, profe. Ya está. Listo. ¿Sí? Entonces, a ver.
¿Qué tal si hacemos, a ver, a ver, el G, ¿cómo les quedaría el G? A ver, ustedes, muchachos. ¿Cómo sería? A ver. ¿Qué sería para arriba? Una parábola hacia arriba. Una parábola que abre hacia arriba, ¿sí? Una parábola que abre hacia arriba. El ¿Ya? vértice vale menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3 el vértice, a ver, ¿sí? A ver, ¿qué dicen? A ver, verifiquen por favor. Profe, sí, confirmo. ¿Sí? Y a ver, veamos aquí. Entonces, teníamos el G que era G de X, que era 2X al cuadrado más 4X menos 1, ¿no? Entonces, veamos aquí. G de X igual B, que diríamos que G de X era igual a ¿cuánto? 2X al cuadrado más ¿cuánto? Más 4X, creo que es. Sí, más 4X menos 1. Más 4X menos 1, ¿sí? Ya estaba, entonces aquí ve, nuevamente el A, esto es 2, el B, esto es 4, y el C es menos 1. ¿Cuál es su vértice? Su vértice es menos B sobre 2A, ¿no? Sería menos 4 ¿sobre cuánto? 2 por el A es 1, ¿ve? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto dio acá? Bueno, menos 4 sobre 2 por 2, ¿no? Porque el A es 2, ¿sí? Coma, ¿cuánto sería F de cuánto? Hola. F de Menos menos 1. F de menos 1, ¿sí? F de menos 1. Listo. Entonces sería igual aquí a ¿cuánto? Menos 1, Ya, menos 3. coma, claro. ¿Sí? Sí, menos 3, ¿no? Entonces ahí sería menos 3. Entonces ya ahí estaría su vértice. La parábola, ¿hacia dónde abre? Hacia arriba. Hacia arriba. Observe que aquí el A es positivo, ¿ve? Entonces la parábola abre hacia arriba. ¿Cuál va a ser su intersección con el eje Y? Menos 1. Ya está, el valor de C, ¿no? Entonces aquí sería intersección con Y. ¿Sí? Ese es, ¿no? Va a ser menos 1. ¿Sí? Ya está. ¿Qué más debo ver? Intersección con el eje X. A ver, veamos entonces una vez por aquí mejor. Intersección con el eje X. Profe, ahí sale este menos uno y el menos 3. Reemplazando, ¿ve? Aquí ve, ¿no? Reemplazando aquí en la función. Menos 1 aquí, menos 1 aquí, menos 1 Ah, aquí. ya, ya. ¿Sí? Y ahí salió menos 3. Por eso dice F evaluado en menos 1. ¿Ve? Perdón, G entonces acá sería. Entonces aquí causó la confusión. Sería G evaluado en menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces estamos aquí viendo intersección con el eje X. Significará f de x igual a 0, ¿sí? Siempre. Entonces sería 2x al cuadrado más 4x menos 1 y esto es igual a 0. ¿Cómo saco eso? A ver. ¿Qué dicen? Factorizando con la fórmula general, me Claro, sale, ujú. Fórmula general, ¿cuánto sale el valor de x? Bueno, en un x1 menos 2 más menos 2 raíz de 6 sobre 2. menos 2 Más menos 2 más raíz de 6 2 raíz de sobre 6 2. sobre 2. ¿Sí, muchachos? Entonces, uno va a ser con el más y otro va a ser con el menos. Entonces, tomemos así. Sería x1 y x2. Sería, a ver, menos 2 raíz de 6 sobre 2. ¿Está bien? A ver, hola, verifiquen. Aquí sería más, ¿no? Entonces, verifiquen, por favor. Sí, hola. Hola, muchachos.
¿Verificaron? Verifiquen qué es las raíces de aquí de esa ecuación, ¿es eso? A ver. ¿Cuánto sale el discriminante? El discriminante ahí sale ¿cuánto? Me sale 24, pero le he puesto ya factorizando. 2 Claro. raíz de 6. Ujú. Pero ya simplificado. Sí, lo simplifiqué. No sé si simplifica. Claro, pero ahí ya no diría 2, sino sería raíz de 6 nomás, me pareció, ¿no? Ah, sí, sí, cierto. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, entonces aquí ya no iría este 2, sino aquí sería ese. A ver, verifique el resto, por favor. Hola, muchachos. Sí, verifiquen que sale, que es correcto lo que dice su compañera. ¿Quién más confirma que es verdad esas raíces? Profe, está bien. ¿Sí? Ya está. Entonces, si es verdad esas raíces, listo. Entonces vamos, ¿no? Ya estaría bien. Una va a salir positiva y la otra sería, ¿no? Obviamente recontra negativa. ¿Sí? Raíz de 6 es mayor que 2. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, por eso que la x2 sería positivo y x1 sería negativo, ¿no? Entonces, ahora sí ubiquemos, ¿sí? Ubiquemos mi vértice, sería menos 1, 3, ¿ya? Vamos aquí a la gráfica, entonces. Entonces, tendríamos, ¿no? Tendríamos aquí, ¿ven? ¿Sí? Sería x, y aquí sería y. Entonces, nuevamente, aquí estaría 0, aquí estaría menos 1, ¿ve? Aquí sería menos 1, menos 2, y aquí sería menos 3. Entonces mi vértice nuevamente, mi vértice estaría por acá, ¿no? Por aquí así, ¿ve? ¿Sí? Y sería acá. ¿No? Ahí estaría mi vértice. Entonces, ¿por dónde tendría que pasar, ve? Ya sé que va a abrir hacia arriba, ¿ve? Es positivo y va a pasar en el eje Y, va a pasar por menos 1, ¿ve? Entonces vendría aquí, ¿ve? Por menos 1, o sea, tendría que pasar por aquí. Entonces mi parábola se va a ir abriendo así, ¿ve? ¿Sí? Entonces por acá también va a ser igualito. Algo así, ¿ve? ¿No? Y va a pasar entonces, ¿ve? Por el, ¿no? Por acá tal vez estaría x1. Aquí estaría x1, ¿ve? Que va a ser negativo, ¿ve? Y por aquí estaría tal vez x2. ¿Sí? Entonces nuevamente mi parábola entonces vendrá por aquí así, ¿ve? ¿Sí? Y va a pasar por aquí por x2, ¿no? Y se va a ir abriendo así. ¿Sí? Lo mismo pasará para este lado, ¿ve? ¿Sí? Sería así. ¿Ya? Listo, entonces. ¿Cuál sería entonces aquí, ve? El dominio de esa función. O bueno, ya a ver. Aquí El entonces, dominio de los reales. sería g de x entonces, ¿sí? G de x, ¿sí? G de x, ahí está. G de x que es 2x al cuadrado, ¿ve? Más 4x menos 1, ¿sí? Entonces aquí dominio, ¿sí? Dominio sería, como dice, comparar los reales. ¿Y cuál sería su rango? Desde menos 3 cerrado hasta el más infinito. Claro, desde menos 3 cerrado, ¿ve? Menos 3 cerrado hasta más infinito. ¿Bien? Hola muchachos, ¿sí? Profesor. ¿Ya? Listo. ¿Esa función tiene punto máximo o tiene punto mínimo? ¿Qué dicen? Punto mínimo. ¿Mm? Punto mínimo. Mínimo. Punto mínimo. ¿Cuál es su punto mínimo? Menos 1. Menos 3. Menos 3. ¿Y en qué valor Menos 3. en qué valor alcanza su punto mínimo? Menos 1. Menos 1, ¿sí? ¿Está? Menos 1, perfecto. Menos 1. Exacto, ¿no? Está correcto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver por aquí, bueno, que algunos ejemplos más. Vamos aquí la función cúbica, mire. La función cúbica, ¿ve? Mire, ve, este es un ejemplo de función cúbica, ¿ve? ¿Sí? Pero, particularmente también, ¿sí? Pero esta es cuando usted habla de función cúbica, entonces más o menos es esta, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería, ve? Su dominio de esa función cúbica en los reales y su rango también de los reales, ¿ya? Ahí sí, esa función cúbica siempre va a ser así. ¿Estamos?
Entonces, ¿qué es lo que vamos a, no? ¿Qué es lo que vamos? Mira, la gráfica siempre va a ser acá, de menos infinito, va a ir subiendo, de menos infinito, ve, hasta más infinito. Dice, así es, tipo una silla. ¿Ya? ¿Estamos? Ese es nada más. Ahora, ¿qué más? A esta función cúbica yo lo puedo, imagínense que este aquí usted simplemente lo puede trasladar hacia arriba, ¿ve? ¿Sí? O también lo puede trasladar hacia abajo. ¿Ya? También lo puede trasladar hacia allá, también lo puede trasladar hacia acá, horizontalmente, ¿no? ¿Y cuál va a ser? Veamos aquí cómo se hace. Si quiere las traslaciones verticales, es solamente sumarle un valor, ¿sí? Un valor aquí al K. Un valor aquí a esta función. O sea, si usted le suma aquí B más 2, significará que esta misma función ha subido solamente B 2 unidades, B. Entonces tendría que pasar aquí. Pero es la misma, tendría que ser así, ¿ve? Tendría que ser así, ¿ve? Y así. Su dominio sigue siendo los reales y su rango sigue siendo los reales. ¿Ya? Pero solamente si le sumo aquí más 2. Y si le resta aquí menos 2, ¿qué pasará? ¿Qué me dicen? Se desliza hacia abajo. Se desliza hacia abajo, ¿ve? Tendría que pasar por aquí por menos 2, ¿ve? Así. ¿Sí? ¿Se entendió, por Sí. favor? ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos aquí, mire, ¿ve? En el siguiente ejemplo. ¿Ya? Ahí está. ¿Ve? ¿Sí? Mira, ¿ve? Más 2b con decía b, más 2b, entonces simplemente se trasladó, mire, la misma función anterior, solamente se trasladó b 2 unidades hacia arriba, ¿sí? Dominio de los reales y rango de los reales. ¿Ya? ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces aquí ve, ¿sí? ¿No? Está para que ustedes analicen, mire, ve aquí, x al cubo menos 4, ¿cómo sería? Se desliza hacia abajo hasta el punto menos 4 en el eje Exacto. Y. ¿Ya? Y si usted lo negara, y si usted niega esta función, ¿ve? Si usted niega esta función, si todos le ponen, si lo negara esto, es como si fuera esta parte de aquí se va hacia acá. ¿Sí? Es como si fuera un reflejo. Y este de acá se va hacia acá. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cómo quedaría? ¿Ve? La negación de esa función cúbica, ¿sí? Negación de esa función cúbica, o sea, de menos x, ¿ya? Sería, ¿ve? Es como si de aquí sería así, ¿ve? Entonces, es como aquí el eje X sería un espejo para este K de rojo. Entonces sería así, ¿ve? Vendría por aquí así, ¿ve? ¿Sí? Vendría acá así, ¿ve? Y quedaría así, ¿ve? Eso sería, ¿ve? Esto sería aquí, ¿ve? F de X es igual a menos X cubo. ¿Sí? Así, ¿ve? Es la misma, mira, como decía, solamente se ha reflejado en el eje Y. ¿Ya? ¿Estamos? Y nuevamente esta función aquí cúbica reflejada, entonces también lo puede subir, también lo puede bajar, sumándole aquí una constante K. ¿Sí? Sumándolo, ¿no? Si K es positivo, sube hacia arriba. Si el K es negativo, sube hacia abajo. Hola, hola muchachos. ¿Sí? Sí, profesor. Ya está, ¿no? Profe. Entonces, eso es lo que tendríamos por ahí de la función cúbica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, mire, ahí está, ve, menos x al cubo. Entonces queda para ustedes averiguarme cómo sería este aquí, ve. F de x es igual a x menos 1 al cubo más 2, mire. ¿Qué es lo que pasó aquí? Mire, ahora sí ya no está, mire, ve. Aquí solamente resté, ve, mire, ve. Dentro del x, ve, que está al cubo, resté un menos 1, ve. Y aquí este más 2, este va a ser una traslación hacia arriba. ¿Sí? Entonces, una traslación. Pero aquí x menos 1, ¿qué es lo que hace ese x menos 1? A ver. Vea usted, verá por ahí. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, hasta ahí, muchachos. Esto lo correspondería